alegra que nos acompañes para estudiar la lección de la escuela sabática. Y de parte de La Voz de la Esperanza, te damos una cordial bienvenida. ¿Sabes? Si te has unido por audio o por las redes sociales, escríbenos de dónde nos acompañas. Y no olvides compartir este estudio con otros. Bien, esta semana saludamos en Cristo a nuestros hermanos y hermanas del bello país de Suiza. Aunque ocupa un pequeño espacio geográfico en Europa, Nessie, Suiza es uno de los países más ricos y conservadores. Allí uno puede ver paisajes inolvidables. La verdad que sí. Puedes despertarte a orillas del lago Léman, pasar la mañana viendo los hermosos Alpes, dar un paseo en tren por la tarde y dormir en un hotel a 3.000 metros de altura, con el estómago lleno de pan untado en queso fundido. ¡Qué rico! Ay, no les recomiendo de eso. Bueno, pero hablemos de la obra adventista en Suiza. Tenemos allí 57 iglesias con casi 5.000 miembros. Amén. Y desde Suiza, La Voz de la Esperanza recibe mensajes. Por eso hoy saludamos a nuestros queridos hermanos y hermanas que viven allí en Suiza. Están siempre en nuestras oraciones. Bien, esta semana repasaremos la lección número 7 para el 18 de febrero del 2023. Se titula A uno de estos mis hermanos pequeños. Tremenda lección. Sí. Tengo curiosidad en cuanto al enfoque que el autor le da a esta lección. Claro, todos estamos curiosos. Pero antes que nada, pidamos la bendición de Dios. Debemos orar como siempre solemos hacerlo. Padre Celestial, te agradecemos profundamente por este privilegio de estar juntos con nuestros hermanos y hermanas, indagando, profundizando las verdades tangibles de tus sagradas escrituras. Gracias por este privilegio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de esta semana se encuentra en Mateo capítulo 25, versículo 34. Y dice así: Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Bueno, los que somos bendecidos por Dios, somos bienaventurados. Así es. El versículo da a entender que nuestro Padre Celestial tiene una gran familia de herederos, ¿no es cierto? Ahora, hermanos, la Biblia también habla de huérfanos, viudas y desconocidos. A veces los llama a los desconocidos extranjeros. Ese grupo puede ser a quienes Jesús se refirió como estos mis hermanos más pequeños. Aquí encontramos otra forma de ser bendecidos por Dios, algo que todos nos debemos esforzar por practicar. ¿A qué me refiero? A hacer el bien al prójimo. Jesús dijo que lo que hagamos a uno o unos de estos sus hermanos, a Él lo hacemos. ¿Cómo podemos identificar a estos hermanos hoy día? Los forasteros de los tiempos bíblicos eran personas que tenían que dejar su tierra natal, quizá a causa de la guerra o por el hambre. Ahora, el equivalente en nuestros días podrían ser los millones de refugiados que se han convertido en indigentes debido a circunstancias en las que no eligieron estar. ¿Saben? Sí, los huérfanos son niños que han perdido a sus padres por la guerra, por un accidente o por una enfermedad. Son niños cuyos padres están en la cárcel o no están presentes para sus hijos. Claro. Y las viudas, Nessie, son las que han perdido a sus cónyuges. Así es. Muchas son cabeza de familia. Cierto. Son madres solteras a quienes les vendría muy bien la ayuda que la iglesia puede brindar. Claro. Ahora, todo esto nos presenta un amplio campo de servicio
que debemos nosotros buscar, indagar y tratar de servir al prójimo. Y esto es muy cierto. O sea, cuando estén enfermos, visitarlos. Cuando estén abatidos, consolarlos. Cuando sufran pobreza, ayudarles en lo que nos sea posible. Cuando estén en peligros por adversarios exteriores, ponernos a su lado. Es cierto que no se los puede bendecir con todo lo que ellos necesitan, hermanos, pero sí podemos bendecirles con lo básico. O sea, podemos ser amables con ellos y en retorno nos sentiremos bendecidos también. Amén y amén. Dios siempre ha querido bendecir a su pueblo. Hermano, ten eso por sentado. Sin embargo, en este mundo de pecado, la pobreza siempre existirá. Es un hecho. Parte de la misión de Jesús incluía dar alivio espiritual y ayuda material a los que sufrían económicamente. Amar a los demás y ayudar a los necesitados es un mandamiento divino. Y sabes, Nesí, las Escrituras a menudo hablan de ayudar a los pobres y desfavorecidos, Nesí. Así es. Pero, ¿sabes lo que pasa? Debemos hacernos la pregunta: ¿qué es lo que realmente cuenta? ¿Lo que hacemos o lo que creemos y también sentimos, Nesí? Bueno, pongamos un ejemplo. El Ejército de Salvación. Tremendo trabajo hace. Es una organización cristiana fundada en 1865 en Londres. El fundador fue el pastor metodista William Booth y su esposa Catherine. Juntos agruparon el trabajo voluntario de creyentes de varias denominaciones. ¿Para qué? Para alcanzar con el evangelio a los necesitados, a los que estaban atrapados en sectores más golpeados por la pobreza, por el alcoholismo, por el crimen, por la desocupación, el hacinamiento y demás males sociales, ¿no? Así es. Según William Booth, la fe y las obras deben andar lado a lado. Forma pareja. Ajá. Es como tus piernas, dijo él. Primero la fe y luego las obras. Y vuelve a la fe y siguen las obras, hasta que uno casi no puede distinguir la una de la otra. Tremenda explicación. Ojalá que el resto del mundo protestante o evangélico comprendiese lo que William Booth dijo. Claro. Sugestiva la manera de ejemplificarlo Así este hombre. así es. De verdad, pegó en el clavo. Muy cierto. Santiago capítulo 2, versículo 26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ay, yo no sé cómo Lutero quería que este libro sea quitado del Nuevo Testamento, porque no lo entendía. No lo entendía. La palabra que Santiago usa es hacer. Claro. Su mensaje es claro: una fe real muestra en nuestro estilo de vida. Claro que se muestra. ¿Seguro? Nuestra fe debe cambiar lo que somos y lo que hacemos. ¿Sabes? En el estudio de esta semana, Nesí, te enfrentarás con la pregunta: ¿qué puedes hacer para demostrar a otros tu fe en Jesús? ¿Cómo puedes servirles, apoyarles, alentarles e incluso mostrarles con tu fe que te ha cambiado a ti y cómo ellos también pueden cambiar? Bueno, veremos que al ser administradores de los negocios de Dios, el ayudar a los pobres no es solo una opción, hermanos, es seguir el ejemplo de Jesús y obedecer sus mandamientos. Bien, demos seguimiento entonces analizando la lección del domingo 12 de febrero titulada La vida y el ministerio de Jesús.
¿Sabes si se podría escribir un libro entero o una enciclopedia solamente en este tópico? Cierto. Temprano en el ministerio público de Jesús, él viajó a Nazaret. Y tú y yo estuvimos allí, Sí, ¿cierto? sí, sí. En la región de Galilea. Claro. Esa era la ciudad de su niñez y la gente local ya había oído hablar de su obra y también de sus milagros. Seguro. Ahora, como era su costumbre, Jesús asistió a los servicios de sábado, donde en el griego es sinagoge o sinagoga. Aunque Jesús no era el rabino oficiante, el asistente que estaba encargado del servicio de ese sábado le entregó los rollos de Isaías y le pidió que diera la lectura en las Escrituras. Parecía un plan magistral. Fue así como Jesús leyó Isaías, capítulo 61, versículos 1 al 2. Ahora, en sí, ¿sabes qué? Debiéramos leerlo. Claro que sí. ¿Qué te parece si nos hace el favor de leer este texto? Bueno, dice Isaías 61, 1 al 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Wow, Omar. Tremendo. Ahora te tengo una pregunta. ¿Por qué será que Jesús eligió leer esta parte de la Escritura en la sinagoga en Nazaret? O sea, Isaías 61 es uno de los capítulos más notables de ese libro en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque para todo cristiano, nosotros, ¿no es cierto?, se trata claramente de una profecía mesiánica, ¿no es cierto? Por supuesto. Y Jesús se lo aplicó a sí mismo en la aldea de su infancia, en Nazaret. Y ay, que trajo problemas eso. Por eso viene el dicho, no hay profeta en su propio pueblo. Así es. Ese sábado en la sinagoga habrá sido un momento de sorpresa. Claro que sí. Lo sacudió. Estoy de acuerdo. Al leer, Jesús se identificó como siervo de el Padre. Wow. Ahora, los antiguos comentadores judíos reconocían claramente el significado mesiánico de este y de otros pasajes de Isaías. Seguro que sí. Pero en los versículos 1 al 3 de Isaías 61 se presenta un cuadro gráfico de lo que el Mesías habría de realizar en favor de su pueblo Israel. Bueno, debido a que los líderes religiosos aparentemente, hermanos, habían pasado por alto las profecías que hablaban de un Mesías sufriente y además habían aplicado mal las profecías que apuntaban a la gloria de su segunda venida, la mayoría de la gente creía en la falsa idea de que la misión del Mesías era liberar a Israel de sus conquistadores y opresores. ¿Quién más? Los romanos. ¿Sabes? Solo pensar que la declaración de la misión del Mesías estaba descrita en Isaías 61, del 1 al 2, debe haber sido un verdadero shock para todos los presentes en esa sinagoga. Oh, Mar, claro que sí. Habrán quedado pasmados. Oh, claro. Los pobres generalmente eran menospreciados por los funcionarios sin escrúpulos. ¿Como quiénes? Como los recaudadores de impuestos, los comerciantes, incluso los religiosos y sus propios vecinos, ¿no es cierto? Comúnmente se pensaba que la pobreza era una maldición de Dios. Y hay culturas en el Oriente. Todavía lo creen así. En Asia que todavía creen. Sí, sí, sí. Creían que su desafortunada condición debía haber sido causada por su propia culpa, o sea, la culpa del desgraciado. Hermanos, con esa mentalidad, pocas personas se preocupaban por los pobres y no se preocupaban tampoco por su infeliz situación.
Jesús habló varias veces sobre el valor y la integridad. Por supuesto, sus valores a menudo estaban en desacuerdo con los de sus contemporáneos. Al leer las bienaventuranzas, Jesús cambió los valores del mundo, la escala de valores. Él habló de los que son bienaventurados y en esa lista no incluyó a los ricos ni a los famosos por los valores de este mundo. Más bien sí, apuntó a la falsa integridad de quienes decían ser religiosos. Yo soy más santo que tú, holier than thou. Wow, wow. Porque la integridad de ellos era una integridad exterior, Cierto. que consideraba la apariencia y la percepción como algo en sí supremo. Triste. Basaban sus valores en cómo los veían los demás, Cierto. en vez de ver lo que eran realmente. Ahora, por eso Jesús exclamó en Mateo 23, 27, y es interesante lo que Jesús dijo allí. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Esto duele, ¿no es cierto? Sin embargo, el amor que Jesús mostró por los pobres fue una de las mayores evidencias del cumplimiento mesiánico en su persona. Lamentablemente, al rechazar a Jesús como el Mesías, la nación israelita en conjunto perdió el privilegio de beneficiarse con el ministerio mesiánico. La gran obra de Cristo en la tierra incluía más que la predicación de las buenas nuevas de la salvación. Después de ser ungido en su bautismo, Cristo fue de lugar en lugar, sí, predicando su mensaje de perdón y aceptación de parte de Dios. Pero el mensaje de Cristo era para los pobres y abatidos de espíritu. Amén por esto. Jesús vino para aliviar el sufrimiento de los que estaban tristes y fatigados por la carga del pecado. Cristo es el gran médico en sí. Amén. Él vino a sanar los corazones y las almas de los hombres. Los que se entregan al pecado se convierten en sus cautivos y esclavos. Claro. Hermanos, Cristo vino a libertar a los hombres de la esclavitud del pecado y hacerlos libres en Él. Así es. Ahora, Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Con esto en mente, la lección nos pregunta, ¿cómo debería ayudarnos este versículo a establecer nuestras prioridades religiosas? Buena pregunta. Las Escrituras nos enseñan a ser proactivos en la caridad. Practicar esto es parte de la religión pura y sin mácula que presenta Santiago. El amor por los necesitados trae bendiciones divinas. Cuando ayudamos a los afligidos, también ayudamos al Señor en persona de los necesitados. Esta lección nos está conduciendo a lugares maravillosos, Omar. Seguiremos estudiando en unos segundos. Volvemos enseguida. Gracias por acompañarnos. Sabes, la sabiduría divina es bendición para todos los aspectos de nuestra vida. Pasemos a la lección del lunes 13 de febrero, titulada La provisión de Dios para los pobres. Otro tremendo título. Los autores de la Biblia incluyeron en sus escritos muchas provisiones divinas para los pobres, los extranjeros, las viudas y los huérfanos. Yendo a los registros del monte Sinaí, leemos en Éxodo capítulo 23, versículos del 10 al 11, lo siguiente, y dice así: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar.
Entonces cosecharán por 6 años y el 7º año sería para ayudar a los necesitados, Nesí. Un plan magistral. Tremendo. Pero leamos también Levíticos 23, 22 y Deuteronomio 15, 11. Y dice, cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová vuestro Dios, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Amén. Aquí vemos que era apropiado que se dedicara especial atención al pobre y al extranjero, especialmente durante la época cuando había abundancia para todos. ¿Cuándo? La cosecha, ¿no es cierto? Qué lástima que hoy en día no hay ese espíritu. Muchos, aunque lo lean, se han enfriado adentro. Cristo hizo referencia a esto en Mateo 26, 11. Es cierto, nunca cesará la necesidad de demostrar generosidad y caridad a los necesitados. Cierto. ¿Sabes? Santiago dice que los pobres son los que Dios ha elegido para sí. Los pobres y necesitados tienen derecho a reclamar la ayuda de los que tienen mejores medios y debe dárseles la ayuda que necesitan, no de mala gana, sino liberalmente. Esto es difícil, porque a veces nos toman el pelo. Bueno, somos nosotros que debemos juzgar esas intenciones. El término abrirás tu mano es muy relevante. Se usa aquí la forma enfática hebrea, ciertamente abrirás tu mano. La forma sustantivada de este verbo significa la entrada de una tienda, de una casa, del tabernáculo e incluso de la casa del rey. Eso lo vemos en 2 de Samuel 11:9. ¿Saben, Nesí? Ese libro, ese texto nos dice abrir la mano. Implica también compartir los bienes del hogar. Oh, no, pero esto, ¿cómo? ¿Le vamos a abrir la puerta y darle la tostadora? Bueno. ¿Darle la licuadora? Bueno, ¿cómo es eso, Nesí? La lección menciona un ejemplo interesante y dice lo siguiente. En Inglaterra, bajo el impacto de lo que se denominó darwinismo social, muchos pensaron que no solo había un imperativo moral para ayudar a los pobres, sino que de hecho estaba mal hacerlo. Eso creían ellos. Sí. La idea era que los fuertes sobreviven a expensas de los débiles. Claro, la ley del más fuerte. Claro. Los darwinistas sociales creían que sería perjudicial para la sociedad ayudar a los pobres, a los enfermos, a los indigentes, porque si estos se multiplicaban, solo debilitarían el tejido social de la nación. Así además, Nesí, el darwinismo social, hubo un tiempo que trajo mucho racismo contra la raza de color. Tremendo. O cualquier otro que no sea puramente blanco. Tremendo. Estimados, increíble, pero a ellos no les gusta mencionar eso. No. Solo mencionar que venimos del mono o de un, no sé, de un simio. En contraste, la Biblia es clara en cuanto a abrir nuestra mano. ¿Para ayudar a quién? A los débiles de la sociedad. Salmo 82, versículos 3 al 4 dice: defended al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, librarlo de mano de los impíos. ¿Sabes? Nesí, este pasaje indica nuestra participación en formas que van mucho más allá de simplemente proporcionar alimentos a los necesitados. Van más allá, la milla larga. Wow. Y la palabra de Dios da bendecidas promesas para aquellos que ayudan a los necesitados. Proverbio 28, 27 dice: el que da al pobre no tendrá pobreza.
El rey David claramente señaló allí en Salmo 41:1, bienaventurado el que piensa en los pobres, el Señor lo librará en el tiempo de la angustia. Y Omar, voy a leer del libro Consejos sobre la obra médico-misionera, página 156. Así dice la sierva del Señor. El dinero es un don excelente de Dios. En las manos de sus hijos es alimento para los hambrientos, bebida para los sedientos y vestido para los desnudos. Es una defensa para los oprimidos y un medio de dar salud a los enfermos. Los recursos financieros no debieran gastarse innecesariamente ni en forma extravagante para la gratificación del orgullo o la ambición. El orgullo, sí. El orgullo. Todos tenemos. Recordemos que Lucifer estuvo dispuesto a mentir, engañar y derribar a todo el universo con tal de alimentar su ambicioso orgullo. Sí. Tremendo. Yo, super yo. Ese siempre ha sido su lema. ¿Sabes? Corremos un gran peligro al querer seguir el ejemplo del enemigo. Solo si valoramos la integridad dada por Dios, seremos capaces de buscar, hacer lo correcto y saciar las necesidades de los demás, en lugar de complacernos a nosotros mismos. Muy cierto, Omar. El cuidado de los pobres es en verdad un mandamiento del pacto divino. Esto está en Deuteronomios 15:7. Claro. Y además es una expresión de la religión pura ante Dios, Santiago 1:27. Ahora, hermanos, quiero compartir con ustedes la cita de Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 561, lo explica de esta manera. Vi que en la providencia de Dios, las viudas y los huérfanos, los ciegos, los sordos, los cojos y los afligidos en una diversidad de formas, han sido colocados en estrecha relación cristiana con su iglesia para probar a su pueblo y desarrollar su verdadero carácter. Dios ha hecho especial provisión para ayudar a los necesitados, pero esa provisión divina depende de nuestra buena voluntad y de nuestra actitud hacia los desvalidos. La realidad de que Cristo murió por todos debe impactarnos a entender que todos merecemos salvación sin importar la situación económica. Estos son consejos certeros de parte de Dios. Cuán seriamente debemos tomarlos en nuestras vidas. Omar, el ser caritativos hacia otros hace que nuestra profesión de fe sea genuina, ¿no es cierto? Tienes razón. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender cabalmente el concepto de la caridad como un mandamiento de amor y no como una opción en nuestra vida cristiana. Bien, veamos lo que sigue en la lección del martes 14 de febrero, titulada El joven rico. Ay, el joven rico. Cuántos sermones y estudios se han hecho. ¿Cierto? No sabemos mucho sobre ese joven adinerado. No, la verdad que no. Entendemos que era, debe haber estado cerca de los 30 años, porque era miembro del Sanedrín. Y era un gobernante que era muy rico. Claro. Además, captamos por la historia bíblica que él tenía interés en las cosas espirituales. Seguro que sí. Tanto le interesaba que vino corriendo hacia Jesús. Estaba emocionado. Así fue. Ansiaba aprender de la vida eterna. Era sincero, ¿no? Pero quiso quedarse con los lujitos, como la lavadora, la secadora y su BMW. Vemos que esta narración es muy importante porque está registrada en los 3 evangelios en forma sinóptica. Cierto. Mateo 19, Marcos 10 y Lucas 18. Todos lo mencionan, ¿no? Todos. Ahora, Jesús no pide que la mayoría de nosotros vendamos todas nuestras pertenencias y las demos a los pobres, ¿no, hermanos? No. Pero ¿qué quiso decir Jesús
cuando le dijo al joven, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Mateo 19:21. Sabes, Nessie, Cristo sabía la debilidad de este hombre. Oh, claro que sí. Una cosa es cierta. Jesús sabía que lo que el joven decía o insinuaba con su pregunta, ¿qué más me falta? Él lo hacía con sinceridad de corazón. Bueno, sí, claro. El joven tenía como ideal llegar a la perfección. Claro que sí. Pero yo no sé, Nessie, se creía un poco la divina pomada. Bueno, muchos lo Pero, hacen, ¿no? como lo señala Pablo, no se puede alcanzar la perfección por medio de nuestras obras personales. Por lo tanto, si el joven rico deseaba alcanzar la perfección, no debía esperar hacerlo mediante la realización de obras para ganar esos méritos. ¿Sabes, hermano y hermana? Él debía experimentar un completo cambio de corazón y de vida. Su mente debía ser transformada, su manera de alcanzar la perfección debía ser completamente diferente. Entonces, dentro del carácter del joven rico, que en otros sentidos era digno de encomio, aún quedaba un defecto serio. ¿Cuál era ese defecto? El egoísmo. O sea, el dinero habrá sido un dios en la vida de ese joven. Y aunque la respuesta de Jesús suena severa quizá, algunos piensan así, Jesús sabía que dejarlo todo sería la única esperanza de salvación para ese joven rico. A menos que se eliminara la devastadora influencia de su egoísmo, el joven rico no podría progresar hacia la deseada perfección. Ahora, la enfermedad o problema siempre varía de persona a persona, hermanos, y así también debe variar el tratamiento, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Bueno, Omar, mira, cuando Pedro, por ejemplo, a Andrés, Sí. Jacobo y Sí. Juan fueron llamados por primera vez para seguir al Maestro, Jesús no les pidió que vendieran sus barcas, sus redes, su inventario. No, claro, No. todo su negocio. No. Jesús no les dijo que esas pertenencias les impedían que ellos les siguieran. Pero cuando ellos fueron llamados definitivamente a hacer la obra del Señor, ahí sí dejaron todo para seguir al Maestro, ¿no? Oh, y estaremos nosotros en la misma barca de estos 4 apóstoles. Bueno, Sí. veamos, es que todo aquello que amamos más que lo que amamos a Jesús lo hace indigno de tenerlo. Ahí está el problemita. Wow. Pensemos en esto. Aún las más importantes responsabilidades terrenales son menos importantes que seguir a Cristo, mis hermanos. Cuán cierto. Ahora, Pablo lo perdió todo para ganar a Cristo. Esto es relevante, esto es tremendo. A fin de posesionarnos del tesoro celestial, debemos estar dispuestos a deshacernos de todo lo que tenemos. ¡Ay! Pero el joven rico no estaba listo para hacer eso. Bueno, sí, allí estaba su cruz. Cierto. Pero él se negó a tomarla. Ah. Jesús presentó al joven la elección, el tesoro terrenal o el tesoro celestial. Claro. Pero el joven quería tener ambos y al descubrir que eso no era posible, porque nadie puede servir a 2 señores, se fue triste, dice la Biblia. Ajá, claro. Pero nosotros también lo hubiéramos hecho. El penoso descubrimiento de que él no podía servir a Dios y a las riquezas le resultó imposible de sobrellevar. Grande fue su chasco, me imagino, cuando él comprendió el gran sacrificio que implicaba alcanzar la vida eterna. Bueno, la impaciente alegría con la cual él se había acercado corriendo a Jesús, emocionado al principio, ahora se transformó en tristeza.
El precio de la vida eterna, la cual él buscaba con ansias, era mayor que el precio que él estaba dispuesto a pagar. Es cierto que el joven tenía muchas posesiones, pero la verdad es que sin la sabiduría celestial para administrarlas debidamente, él encontraría que le eran una maldición y no una bendición. Lo triste es que nunca más se vuelve a saber de ese joven. Cambió la eternidad por sus posesiones terrenales. Pero, ¿qué de nosotros? Elegir como lo hizo ese joven es un gran engaño, porque no importa qué riqueza material tengamos ahora, tarde o temprano nos morimos todos y enfrentamos la perspectiva de la eternidad. ¿Sabes? Decía, hay muchos ejemplos de personas pudientes que han descubierto que su riqueza no les dio la paz ni la felicidad que esperaban. Se han escrito innumerables biografías sobre cuán miserables han sido muchas personas ricas. Veamos los comentarios de algunos millonarios muy famosos. Está la célebre autora Shannon Alder. Ella escribió: el dinero no es la solución a tus problemas, solo te permite llevar tu infelicidad con estilo. La renombrada actriz, cantante y modelo francesa Brigitte Bardot dijo: he sido muy afortunada, muy rica, muy hermosa, muy adulada, muy famosa, pero muy infeliz. Wow. Y Abigail Disney, heredera de Walt Disney, dijo: los millonarios somos personas miserables e infelices. ¡Qué barbaridad! Y Marcus Persson, el millonario programador y diseñador de videojuegos, dijo: tengo miles de millones en dinero, pero tengo gran tristeza en mi vida. Ay, Omar, bueno. En la Biblia, una de las mejores representaciones de cuán insatisfactoria puede ser la riqueza se encuentra en el libro de Eclesiastés, sí, en la vida del famoso y millonario rey Salomón. Cualesquiera que sean las lecciones que podamos extraer, hermanos, un punto se destaca claramente: el dinero nunca puede comprar la paz ni la felicidad. Te pregunto, ¿es el dinero tu Dios? Bueno, seguiremos ponderando sobre este tema tan candente, pero lo haremos en unos segundos. Volvemos con el estudio del miércoles. Estamos estudiando la importancia de compartir lo que tenemos con los necesitados. Pasemos a la lección del miércoles 15 de febrero titulada Zaqueo. Bueno, esta es una historia fascinante, ¿no es cierto, Omar? Sí lo es. Porque hay muchos saqueos alrededor del mundo, incluso dentro de la iglesia. Ay, 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 recaudador de impuestos. ¿Sabes lo que es eso? Los amamos. Cierto esto. El autor de la lección comenta que Zaqueo era un judío rico que había hecho su fortuna trabajando, como dije antes, recaudador de impuestos para los odiados romanos. Por eso y porque él y otros recaudadores de impuestos exigían más impuestos de los que realmente debían, Zaqueo era detestado. Lo odiaban. Él vivía en Jericó, un pueblo que se encontraba en una ruta con mucho negocio comercial. Él sacaba dinero extra para su bolsillo. Tajadita, ¿no? Eso lo sabemos mucho en nuestros países. Wow. Pero el encuentro de Zaqueo y Jesús no fue una coincidencia. No lo fue. Aparentemente Zaqueo sentía una convicción espiritual y quería hacer cambios en su vida. Tremendo. ¿Sabes? Había oído hablar de Jesús y quería verlo. Lo interesante es que las primeras palabras de Jesús a Zaqueo revelan que incluso antes de entrar a la ciudad, Jesús ya sabía todo acerca del recaudador de impuestos. Oh, maravillosa sabiduría divina. Ahora, Zaqueo y el joven rico tenían algunas cosas en común. Ambos eran adinerados, ambos deseaban ver a Jesús y ambos
querían la vida eterna. Omar, similitudes hasta ahí. Sí. Porque allí entonces cesan esas cosas que eran iguales entre ellos, ¿no? Notemos algo fascinante, hermanos. Cuando Zaqueo dijo que él daría la mitad de sus bienes a los pobres, Jesús aceptó ese gesto como expresión de una verdadera experiencia de conversión. Wow. Es cierto. Notemos, Jesús no le dijo, bueno, lo siento, Zaqueo, pero como con el joven rico, a ti también te digo, es todo o nada. O sea, la mitad no es suficiente. ¿En serio? Jesús no le Muy dijo interesante eso. esto. Muy buen punto, Sí. sí. Pero veamos la gran diferencia entre el joven rico Ajá. y Zaqueo. Ok. La sierva del Señor comenta lo siguiente en el Deseado de todas las gentes, página 508. Cuando el joven y rico príncipe se había alejado de Jesús, los discípulos se habían maravillado de las palabras de su propio maestro. Cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Ellos habían exclamado el uno al otro, ¿y quién podrá salvarme? Ahora tenían una demostración de la veracidad de las palabras de Cristo. Lo que es imposible para con los hombres, posible es para Dios. Vieron cómo, por la gracia de Dios, un rico podía entrar en el reino. Antes que Zaqueo mirara el rostro de Cristo, había iniciado la obra que ponía de manifiesto que era un verdadero penitente. Antes que fuera acusado, había confesado su pecado. Se había rendido a la convicción del Espíritu Santo. Entonces vemos que había una marcada Sí, lo diferencia, había, ¿no sí, es cierto? sí. Aunque a Zaqueo seguramente le gustaba su Claro, riqueza, como todos. la riqueza no era un Dios para él. De hecho, aunque no sabemos qué le dijo Jesús específicamente, Zaqueo demostró iniciativa y dijo que daría su dinero a los pobres. En contraste con el joven rico, Jesús tuvo que decirle claramente que renunciara a todo. Entonces, hermanos, vemos que aunque Zaqueo, como cualquier persona rica, necesitaba tener cuidado con los peligros de la riqueza, él parecía haberla controlado mejor que el joven rico. Así es, pero debo aclarar algo. El joven rico estaba siendo llamado a ser el discípulo número 12. En cambio, Zaqueo no fue llamado para eso. Ahora, hagamos un paréntesis. El joven rico debía dar todo a los pobres. Zaqueo estuvo bien dando la mitad a los pobres. Y Jesús recalca que los pobres y necesitados son sus hermanos pequeños. ¿Quiénes son en verdad los pobres y los necesitados? Usando las referencias bíblicas, identifiquemos las clases de personas que sufrían y necesitaban protección. Primero, aquellos que eran incapaces de proveer a sus necesidades materiales y no podían vivir una vida digna por rechazo o prejuicio social, o sea, los prisioneros, leprosos o inmigrantes. Número 2, estaban aquellos que sufrían privaciones económicas extremas, ¿sí? Debido a condiciones adversas, o sea, los enfermos, los hambrientos, sedientos, desnudos y desdichados. Ahora, Omar, estaban también aquellos, en número 3, aquellos que sufrían limitaciones físicas, ¿no es cierto? Así es. Como los mudos, los ciegos y los cojos. Bueno, y número 4, aquellos que estaban emocionalmente desanimados, sí, cierto. psicológicamente incapaces de cuidar de sí mismos. Wow. Hoy en día eso es proliferado. Los quebrantados de corazón, Cierto. los enfermos mentales Sí. y los que sufrían de depresión. Muchísimo. ¿Estás tú sufriendo de eso? Número 5, las víctimas de la opresión y la injusticia, o sea, los marginados, Claro. exiliados, damnificados por Claro. la inequidad, Seguro. la brutalidad o la explotación, sí. claro. Y hay tanta explotación en el mundo. Muchísima. Y número 6, por último,
Ponemos también a aquellos que necesitaban ayuda para recomenzar sus vidas. claro. ¿no? Entonces, todos estos eran considerados necesitados. Entonces nosotros caemos en esos rubros. Bueno, muchos, ¿no es cierto? Pero recalquemos, las circunstancias de la pobreza o la cuestión de si la víctima es responsable de su estado de pobreza son irrelevantes, hermanos. También es irrelevante la cuestión si esa persona merece recibir asistencia o no. Incluso una persona de una nación rival debe ser objeto del amor de Dios en la práctica de la caridad, como vemos demostrado allí en la parábola del samaritano, ¿no es cierto? Es que a medida que pasa el tiempo, la fe de muchos se ha resfriado, cierto. ha caído en una tibieza en sí, pero y no debe ser tememos ayudar, y eso está mal. Sí. Esto nos hace pensar, Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a todos, Amén. sin discriminación de ningún tipo. Amén. Gloria a Jesús Dios. es el máximo ejemplo del pariente redentor, Amén. quien vino a rescatarnos de la miseria, Así es. del sufrimiento y de la destrucción eterna. Claro que sí. Su ejemplo debe ser la norma de nuestras relaciones humanas, especialmente en nuestra iglesia y en relación con los pobres y los que sufren, Oh. esos que están en las esquinas Oh, claro que pidiendo y que a veces los vemos que de verdad no están paralíticos con muletas, porque los vemos después llevarlos aquí en el hombro y riéndose. Pero no importa. Pero no importa, No, tenemos que seguir ayudando. Claro que sí. Esto nos enseña dos consejos muy prácticos. Número 1, no debemos negar ayuda a ninguna persona. Debemos ofrecer comida y agua incluso a nuestros enemigos. Sin embargo, hay un punto número 2, Omar. Debemos recordar que en lo que sea posible, el objetivo de nuestra caridad es ayudar, motivar y permitir que la persona necesitada se cuide por sí misma. O sea, alentarla a que mejore su vida. Esta ¿no es lección cierto? nos hace recapacitar. Sí, Omar. Entonces, continuemos con nuestro estudio, con la parte del jueves 16 de febrero, titulada ¿Has visto a mi siervo Job? Emocionante esto. Dios mismo describió a Job. Sí fue. ¿Cómo? Bueno, para ello tenemos que ir al libro de Job, capítulo 1, versículo 8. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Saben? Sí, Dios consideró a Job perfecto y recto. ¡Wow! No había nadie más en la tierra como él. Tremendo eso, Omar. ¿Sabes? Estas son las propias palabras de Dios para describirlo a Job. Tremendo. ¿Cómo te puede describir Dios a ti? ¡Wow! Incluso mientras Job enfrentaba una catástrofe tras otra, Dios siguió repitiendo su descripción de Job. No había nadie en la tierra como él. Era perfecto y recto. Wow. Pero Dios aún agregó un nuevo elemento. Nesí, ¿qué más dijo Dios de Job? Bueno. Lo impactante es que Job siguió siendo perfecto y recto aun cuando el enemigo había incitado a Dios contra él para destruirlo sin causa. Y eso es cierto. Así dice Job 2:3. Sí. La nobleza de Job siguió sobresaliendo hasta cuando su media naranja, sí, su esposa de muchos años, se hartó y le dijo, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Qué terrible. Eso habrá sido horrible para Job, ¿no es cierto? Terrible. En Job 29, del 12 al 16, leemos otras excelentes características en Job. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición que se iba a perder venía sobre mí y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría.
como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía, me informaba con diligencia. ¡Wow, mis hermanos! El espíritu caritativo de Job contrasta con todas las acusaciones de sus amigos bufones y burlones. Uno de los importantes principios éticos del Antiguo Testamento es la misericordia hacia los pobres y los desvalidos. No hay gratitud más entusiasta y sincera que la de alguien cuyo benefactor la ha librado de la muerte. Job vivía en tiempos cuando la supervivencia de los desvalidos, las viudas y los huérfanos dependía de la magnanimidad de personas bondadosas. ¿Saben sí? No había asistencia social. No, claro que no. Como existe hoy en día en algunos países. Sí, es cierto. Países desarrollados, para que la persona necesitada haga frente a sus necesidades. No había nada. Eran los benefactores como Job quienes proporcionaban socorro a los que se hallaban privados de todo sostén. Claro que sí. La justicia y la rectitud eran tan integrales en Job que eran las características distintivas por las cuales el pueblo lo reconocía. Su fama llegó a todas partes, no por su orgullo, sino por su humildad e integridad. Increíble, digno de admirar, hermanos. Job no olvidaba a los infortunados. Y la Biblia indica que los regalos de Job eran más que una mera pitanza, no. Él hacía lo posible para socorrerlos. Sus regalos, sus donativos estaban a tono con su bondad. Él tenía suficientes recursos materiales y espirituales, pero tendía su mano a todos los abatidos. Esto es verdad. Job era hombre de autoridad en su pueblo. Hacía decisiones, ajustaba las diferencias, ocupaba el lugar principal. Servía como un juez, ¿no es cierto? Como hábil administrador, Job presidía como un rey, conservando el orden y la disciplina. Como hombre, Job procuraba aliviar y consolar a sus prójimos. Sí, algo loable de Job fue cuando dijo, ¿sabes? De la causa que no entendía me informaba con diligencia. Tremendo. Job 29, 16. Wow, Esto es wow, tremendo, wow. un hombre sabio aún. Job no esperaba sentado a que algún vagabundo vestido con harapos se le acercara para pedirle limosna. No, Job era proactivo, buscaba a los necesitados y actuaba socorriéndolos. ¿Cómo nos cuesta eso hoy en día? Porque desconfiamos de todos. Oh, sí, Omar. Inclusive el hecho de que él no entendía alguna situación, dice que él se informaba con diligencia. Es impresionante esto. Y la hermana White aconseja en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 42. No aguardéis a que llamen vuestra atención a sus necesidades. Obrad como Job. Lo que él no sabía, lo averiguaba. Haced una gira de inspección y ved lo que se necesita y cómo puede suplirse mejor. Bueno, Omar, este es un nivel de administración del dinero y de los recursos de Dios que está más allá de lo que muchos de nosotros solemos hacer, ¿no es cierto? Tremendo. La verdadera religión es práctica, hermanos. Sí, es cierto, incluye las ceremonias de la iglesia, todo eso, pero se manifiesta en la vida que vivimos delante de nuestro prójimo. Bueno, Nessie, esta lección fue directa. Wow. Estudiamos consejos importantes y prácticos. Así fue. Pero ahora, como solemos hacer, hagamos un repaso rápido de lo que estudiamos. Número 1, vimos que una fe real se muestra en nuestro estilo de vida. Así es. Nuestra fe debe cambiar lo que somos y lo que hacemos. Número 2, debemos ser
proactivos en la caridad. Ayudar a los afligidos es ayudar al Señor. Número 3. Dios ha hecho provisión para los necesitados. Amén. El cuidado de los pobres es un mandamiento del pacto divino. Así es. Nuestra expresión de la religión pura ante Dios. Claro que sí. Número 4. Estudiamos las diferencias entre quién, el joven rico y Zaqueo. Aunque Zaqueo necesitaba cuidarse de los peligros de la riqueza, él pareció haberla controlado mejor que el joven rico. Y número 5, leímos sobre Job. Así Perfecto, recto, amoroso hacia los pobres. Así es, pues. No esperaba que le pidieran. Sí. No. Bueno, Omar, esta lección en realidad nos ha bendecido sobremanera. Y como tarea, hermano, hermana, lee Isaías 58 del 6 al 8. Allí verás ideas valiosas de cómo extender nuestra mano a los necesitados. Bien, aunque concluimos este estudio, la semana que viene trataremos otro tema sumamente tremendo. Atrayente. El título de la próxima lección es ¿Cómo planificar para tener éxito? Amén. Aquí nos vamos a los pormenores. Sí. Si estás en las redes sociales, cuéntanos cuál es tu secreto para hacer buenos planes. Claro. No te pierdas el siguiente estudio. Acompáñanos una vez más y creceremos juntos en Cristo. De parte de la Voz de la Esperanza, a ti te decimos que Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos entonces. La próxima semana. Así será.